La primera cosa es tratar de que la justicia sea, no sé si podemos usar el término, más justa en este país. ¿Qué tal? Buenos días, público de LP Pasión por el Derecho. Los saluda Luis Santa Cruz y en esta mañana estamos comenzando un nuevo espacio de entrevistas llamado Bicentenario LP, en el que escapamos un poco de la temática general de la página, que es netamente jurídica, para poder conversar con grandes personajes que nos pueden contar y dar más detalles de lo que representa el Perú en esta celebración del Bicentenario. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que el gran Hugo Coya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, un afectuoso saludo para ti, Luis, y para todo el público de LP que nos sigue. Hoy siento que hacer una introducción detallando sus labores profesionales. Sus labores profesionales puede ser bastante extensa, pero usted está ligado a la literatura, al periodismo, a la televisión, y poco a poco vamos a ir conociéndolo en esas facetas. No estoy seguro que muchas personas de la audiencia ya lo saben, pero realmente es un gusto poder conversar con usted y ir descubriendo todos estos logros profesionales y académicos con los que nos visita esta mañana. Gracias. ¿Cómo se encuentra para comenzar? ¿Qué tal esta mañana? Sé que ha llegado hace unos días al Perú desde un viaje a Estados Unidos. ¿Cómo ha encontrado estas diferencias en lo que se relaciona a la seguridad, al COVID y todo el tema de salud? Bueno, he estado en realidad 10 días, fui por trabajo a Miami, a Nueva York, y claro, son realidades totalmente distintas, no solo económicas, sociales o políticas, sino también con relación a la crisis sanitaria. Las restricciones de uso de mascarilla, las restricciones de los aforos y las atenciones en restaurantes o lugares públicos, completamente distinto a lo que estamos viviendo en este momento aquí en el Perú. Entonces no hay punto de comparación, es como si fueran dos realidades paralelas que esperamos algún día, con el avance del plan de vacunación, lleguemos a tener esas mismas libertades de la vieja normalidad que teníamos antes del inicio de la pandemia. ¿Cómo ve un periodista este tipo de diferencias que hablan de la sociedad y de la cultura de cada país? Bueno, para todo periodista siempre es un desafío el poder observar los cambios sociales generados, y más en una situación como esta. Todas las crisis generan, digamos, diferentes situaciones, ¿no? Eh, si nosotros nos remontáramos a antes de marzo del 2020, yo creo que nadie habría vislumbrado lo que sobrevendría, ¿no? La crisis sanitaria, el encierro, digamos, las restricciones, las personas que han muerto en las colas por falta de oxígeno, por falta de camas UCI, la falta de vacunas, la situación económica, los millones de personas que han perdido sus empleos. O sea, todo eso para un periodista siempre es motivo de atención, pero sobre todo de responsabilidad para poder transmitir al público de la manera más ajustada posible a la realidad los hechos, ¿no? Ahora, como periodista, me gustaría preguntarle cómo es que usted enfrentó un hecho tan trascendental e histórico como ha sido esta pandemia. Siento que los periodistas siempre en el fondo estamos esperando ser testigos de hechos grandes para poder contarlos y poder contar nuestra versión, pero cuando pasan es como que no estamos listos completamente. Yo creo que nadie estaba listo. No estaba listo el gobierno, no estaban listos los gobiernos, no estaban los ciudadanos comunes. Los periodistas también somos ciudadanos comunes. O sea, el hecho de ser periodista no nos da algún argumento o alguna herramienta mayor o mejor para enfrentar las cosas. Al final tenemos parientes, tenemos amigos que han fallecido, que han sufrido. Muchos periodistas han muerto por el COVID. Muchas personas no han sabido cómo lidiar con eso. Muchas personas han perdido sus empleos. O sea, lo mismo que le pasa a cualquier ciudadano de cualquier otra profesión. Lo único que sí tenemos es la imperiosa necesidad de informar, de mostrar, de decir la verdad, y eso yo creo que es una tarea social muy importante que tiene el periodismo. Pero más allá de eso,
enfrentamos muchas veces las mismas circunstancias. Nuestra herramienta de trabajo para ustedes como abogados es las leyes, son los códigos, ¿no? Y el sistema legal. Para nosotros nuestras herramientas son una grabadora, es una libreta de notas, es un teléfono celular, es una cámara. Son las herramientas que tenemos para poder cumplir con nuestro trabajo, ¿no? Quería llegar poco a poco a ese encuentro de profesiones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de su carrera periodística, lo tenemos tanto en medios como Oiga, como El Peruano, hasta hablar de CNN en español. Y es una carrera periodística importante, pero ¿qué tan fuerte ha sido la presencia de lo que es el derecho, de lo que es la ley, tanto como a nivel de leyes, como en conocimiento general en su carrera? Bueno, yo creo que los periodistas siempre hay como una frase media cliché que se dice: los periodistas sabemos de todo un poco y no sabemos nada, ¿no? No somos especialistas en derecho, pero evidentemente sabemos la necesidad de, por ejemplo, ahora en este momento de donde están proliferando las fake news y las noticias falsas, que distinguir entre difundir una noticia falsa o no, entre la difamación, entre la calumnia, entre no tener un compromiso con la verdad, todo ese tipo de cosas que se nos enseña en las universidades, pero que además diariamente marca un territorio, una línea, una frontera entre los verdaderos periodistas y los periodistas que no lo son, ¿no? O sea, esta crisis, volviendo un poco a la pregunta anterior para enlazarla con la de ahora, esta crisis ha permitido que el ciudadano común y corriente distinga quiénes son los verdaderos periodistas de aquellos que fungen de periodistas, pero que en el fondo no lo son, ¿no? Que aquellos que pueden decir, ¿no?, que las vacunas no funcionan, que pueden mentir, que pueden decir cualquier cosa sin ninguna evidencia. O sea, no estoy negando la necesidad de investigar o de ahondar en los temas. De dudar. O de dudar o de denunciar. Pero el periodista, para denunciar, para poner en duda, tiene que tener evidencias claras y concretas. Y esas son las evidencias, en este caso, por tratarse de una crisis sanitaria, de las evidencias científicas. Entonces, si a mí alguien me dice, bueno, una vacuna no funciona, yo no soy un especialista. Yo voy a recurrir a los científicos y les voy a pedir a los científicos que me expliquen por qué una vacuna no funcionaría. Y aún así, la declaración de un científico la tengo que contrastar. Tengo que contrastar con un estudio, con un documento y todo. Es lo mismo que ustedes en el caso de los abogados. Los abogados basan un caso en evidencias, en pruebas. O sea, no pueden ir al juez simplemente porque sospechan que, creen que, ¿no? Intuyen que. O sea, las pruebas son los que al final conducen a eso. Entonces, si buscamos un símil entre periodismo y derecho, o entre abogacía y periodistas, vamos a encontrar que ambos nos basamos y nos deberíamos basar en pruebas, en evidencias. Antes de seguir hablando del tema, quiero invitar al público de LP a que deje sus preguntas en la transmisión. Aquí Alex en producción se va a encargar de recoger los comentarios y también interactuar con la gente para poder conversar directamente con la audiencia, ¿no? Con la gente que nos está viendo en este momento en lo que es LP Pasión por el Derecho. Y tenemos gente conectada que se está sumando, que están primero enviándole saludos y felicitándolo por visitarnos y muy agradecidos de contar con su presencia en este momento, ¿no? No todos los días recibimos una presencia de un personaje de sus características, así que realmente yo a nivel personal y el público de LP también están bastante agradecidos con su presencia. Y lo que me lleva a preguntarle también, porque quiero saber sobre lo que hemos estado conversando ahorita, en su preparación, en su educación periodística, ¿el derecho, la ley era algo que se enseñaba en las aulas en ese momento? En realidad, yo estudié originalmente Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Y luego hice un máster en Gestión y Dirección de Medios en el Instituto de Ciencias Internacionales de Sao Paulo, de Ciencias Sociales de Sao Paulo. Y en ambos había nociones de derecho, ¿no? O sea,
muy rudimentarias, no como un abogado, pero sí había lecciones sobre ética, sobre moral, sobre el sistema legal. Estas nociones nos permiten además trazar mejor nuestros propios reportajes, porque lógicamente cuando uno informa y transmite alguna noticia, tiene que tomar en cuenta que hay un marco legal, porque está hablándole a una sociedad y a un país. Entonces, evidentemente en la formación de un periodista siempre debe haber por lo menos nociones básicas acerca de leyes, ¿no? No en profundidad, por supuesto, porque para eso están los abogados, pero, por ejemplo, respetar los derechos de autor, ¿no? Yo no me puedo apropiar de un texto de otra persona o coger una cita o una imagen sin citar la fuente, sin recibir la autorización del otro. Entonces, cosas como esas se nos enseña en el momento de la formación universitaria, ¿no? Ahora, hay temas bastante sensibles al momento de tocar periodísticamente que requieren también de tener ciertos conocimientos de la ley, como, no sé, libertad de expresión tal vez, o feminicidios, que es un tema que ya se está tocando de forma más directa a través de los medios. ¿Qué opinión tienes sobre esos temas tan delicados? Todos los temas necesitan, o sea, los periodistas, vuelvo a decirlo, no somos especialistas. Entonces, lo correcto, lo ético, lo moralmente aceptable debería ser recurrir al especialista. O sea, si yo voy a hablar sobre feminicidio, por ejemplo, debo acudir a las instancias, a las organizaciones, a las autoridades, a las personas que conocen sobre el tema para poder informar de la mejor y más adecuada manera acerca del tema del feminicidio. Por ejemplo, algo que ocurre con mucha frecuencia, que es un exabrupto del periodismo y que yo siempre he cuestionado, es que cuando ocurre un caso, digamos, público, de un personaje mediático, se comienza a recordar a otras víctimas del feminicidio y se les exhibe a través de los medios de comunicación recordando quién es más. Y de alguna manera estamos revictimizando a esas personas que han pasado por una situación tan traumática como de repente una paliza o agresiones y que están tratando de rehacer sus vidas y sin embargo se les vuelve a exhibir en la televisión o a través de las redes, dañando nuevamente a esas personas, ¿no? Eso, por ejemplo, me parece una cosa terrible que los periodistas deberíamos evitar y cuestionar cada vez que ocurre un hecho como eso, ¿no? En un país donde además hay tantos feminicidios, ¿no? Ahora, hay un factor que me interesa mucho y que he descubierto al momento de entrar aquí al LP y empezar a hacer crónicas criminales, que al final esas grandes historias de crimen tienen directamente un factor de derecho, porque hay el tema de la ley y lo que se rompe y el respeto a la ley. Y usted también ha tocado de forma muy interesante en sus libros grandes historias de crimen y grandes historias humanas, ¿no? Lo de Vaticano, esas historias inéditas de los peruanos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, en campos de concentración. ¿Cómo es que llega a esas historias tan fascinantes y cómo es el proceso personal para investigarlas? Bueno, yo debo reconocer que todos mis libros parten de la premisa que yo no sé nada sobre el tema. O sea, no es que yo soy un experto y que, digamos, yo conocía todo eso antes. Justamente, para mí, mis libros son la constatación de mi propia ignorancia. O sea, cuando yo descubro o hago un hallazgo, que sería lo más adecuado de definir, hallo un tema que yo desconozco, eso me atrae, ¿no? Entonces, y si me parece que algo que no solo no sé yo, sino que no lo saben muchas personas, eso hace que me vuelque con mayor entusiasmo a investigar, ¿no?
y investigo. En el caso del libro Estación Final sobre los peruanos muertos en los campos de concentración, me demoró 5 años para poder hacerlo. No fue una investigación fácil porque además no había material bibliográfico, no había fuentes. Las víctimas, la mayoría habían muerto, claro. No sabía ni siquiera los nombres, o sea, no había un registro en ningún museo o biblioteca que dijera el señor fulano, la señora fulana eran peruanos y murieron. Entonces fue una labor de hormiga, de buscar una aguja en un pajar, y eso me permitió, pero justamente consciente de mi propia ignorancia, eso me impulsaba, me entusiasmaba y me llevaba a decir, quiero saber más. Y una vez que llegué a saber tanto, publiqué, ¿no? En el caso de Vaticano, el caso Vaticano, que es el libro Polvo en el Viento, sí es una situación totalmente diferente y sui generis. Yo trabajaba en esa época como productor general de prensa de América Televisión, y un día yo ya había publicado Estación Final, había aparecido en varias entrevistas, en varios medios a propósito del lanzamiento del libro, y recibo la llamada de un abogado. Y me dice, mire, mi cliente desea entrevistarse con usted, porque desea declarar. Entonces, porque le gustaría que hicieran un libro sobre él. Bueno. Y entonces yo en ese momento le dije, mire, primero yo no hago libros por encargo. O sea, no es mi trabajo hacer libros por encargo. Pero fuera de todo eso es que si su cliente quiere hablar conmigo, que venga a mi oficina y conversaremos, ¿no? Entonces me dice, mire, lo que pasa es que mi cliente no puede acercarse a su oficina porque está preso. Entonces le digo, ¿y quién es su cliente? Bueno, se llama Demetrio Limonier Chávez Peñarrera. Entonces el nombre no me decía absolutamente nada, o sea, era un nombre más, ¿no? Bueno, en realidad lo conocen más como Vaticano. Y cuando me dijo esa palabra, lógicamente allí toda mi memoria sobre el caso Vaticano y todo lo que había pasado, si bien yo en esa época no vivía en el Perú, había leído bastante sobre el tema, dije, bueno, este señor no ha dado entrevistas en varios años, en más de una década, y no ha contado su versión. Entonces, para mí era un desafío, primero, conocer a este señor, ir a la cárcel, hablar con él, y luego, después de eso, tratar de indagar la verdad, digamos, o las distintas versiones sobre este caso, ¿no? Que fue en su momento un caso de gran resonancia a nivel nacional e internacional por las implicancias que tenía este señor, su organización, el tráfico de drogas, Vladimiro Montesinos, las implicancias con el régimen de Alberto Fujimori, las estrellas mediáticas que estaban alrededor, los vínculos con los cárteles colombianos, o sea, la DEA, la CIA y todo, ¿no? Entonces eso me llevó a ir a la cárcel, conversar con él, y le dije directamente, mire señor, yo voy a escucharlo, usted quiere declarar, pero yo no voy a ser su biógrafo. O sea, lo que yo voy a hacer es voy a contrastar cada una de las cosas que usted me dice, voy a entrevistar a sus amigos, a sus enemigos, a sus familiares, a la policía, a los jueces, ¿no? A los fiscales, y en base a eso voy a escribir un libro, ¿no? Que será mi versión del caso Vaticano, ¿no? Y él aceptó. Entonces durante 1 año y medio aproximadamente tuve la oportunidad de ir. Al principio eran los miércoles que se me dio una autorización, pero después se me prohibió el ingreso al descubrir que yo era periodista y que estaba yendo, ¿no? Entonces yo ingresaba en la cola de los familiares los días domingo, que era el día de visita de los hombres, y ingresaba como cualquier otra persona que iba a visitar a un preso, y me pasaba todos los días domingo durante 1 año y medio en la cárcel de Canto Grande, ¿no? En Lurigancho, y escuchando primero su versión, mientras que paulatinamente
fui hablando con la policía, con los jueces, con los fiscales, con varias de las personas que estuvieron involucradas en ella. En total entrevisté a 78 personas para poder hacer ese libro, ¿no? Y estas visitas a la cárcel, me interesa mucho cómo es el ir familiarizándose con un ambiente que es para nada amable o para nada cotidiano. Era muy extraño, ¿no? Porque además comencé a descubrir cosas que el ciudadano común evidentemente no sabe, ¿no? Pero que el periodista, por este acceso especial que tiene, descubre, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me llamaba la atención eran las revisiones al ingreso, ¿ya? ¿Cómo se llama? Estaba prohibido ingresar con calzoncillo rojo. Y nos revisaban, era una obsesión de la policía, de los agentes del INPE, revisar de que no tuviéramos calzoncillo rojo. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Hasta que un día ya alguien me lo explicó, uno de los jefes me dice, lo que pasa es que como también hay presos, hay terroristas de Sendero Luminoso dentro de la cárcel, muchas veces llegan y se quitan el calzoncillo rojo y se lo dejan allí, y para cuando había motines o ese tipo de cosas lo usaban como una bandera comunista, ¿no? Ese tipo de cosas, o todo el escaneo que te realizan para el detector de metales, o por ejemplo, mientras que Vaticano me hablaba sobre el tráfico de drogas en su celda o en el patio, como era día domingo, había un grupo evangélico que en la parte de atrás comenzaba a hacer cánticos religiosos. Entonces era un poco un contrasentido Era que un alguien, escenario alucinante. claro, surrealista, mientras que una persona te está hablando de delitos, ¿no? Y admitiendo además, porque en ningún momento el Vaticano me dijo, yo no he sido narcotraficante, yo no he cometido estos delitos, no, me contaba cómo fue toda su azarosa vida. Atrás tenía como una música de fondo, como una banda sonora, entonces escuchando alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Entonces era como, ¿no? Era muy extraño, ¿no? Era casi como una película, ¿no? Una película así de ficción, un relato de ficción, ¿no? Muy extraño, Como cosas así. estas novelas que romantizan a los narcotraficantes, ¿no? Que los ponen en un altar, digamos, ¿no? Claro, pero era bien extraño, porque el tipo me estaba contando sus delitos, no es que me estaba diciendo, no, yo soy inocente, yo no hice esto, no, me estaba diciendo y admitiendo que fue traficante y todo, cómo fue vinculándose con los otros narcos en el Valle del Guayaga y todas esas cosas, y atrás había esto. O, por ejemplo, un día recuerdo, conversé con su personal trainer, ¿no? Pues tenía su personal trainer ahí, que me explicaba toda su, ¿cómo se llama? Toda la dieta, cómo se preparaba para mantenerse en forma. Entonces era un colombiano que se encargaba de prepararle su serie de ejercicios como ocurriría para cualquiera que va a un gimnasio, ¿no? Entonces, ¿no? Para desarrollar piernas, músculos y todo, cuál era la dieta que tenía que tomar diariamente, ¿no? O sea, todo muy. Luego después había, por ejemplo, los narcos extranjeros, o las calles de las pizzas, le llamaban así como la que existe en Miraflores, ¿no? Solo que era como pequeños negocios de grupos de delincuentes extranjeros que distribuían o vendían su comida de su país allí, ¿no? La preparaban tratando de agenciarse algún tipo de dinero, ¿no? Para poder subsistir y cubrir alguna de sus necesidades básicas, ¿no? Que siempre serán muchas en una cárcel que no cuenta pues con toda la que está muy hacinada y que tiene varios problemas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando termina este proceso de la investigación y ya tiene que pasar a las entrevistas y al contraste? Uno se queda con esas ansias de volver y buscar más historias dentro de este espacio que seguro está lleno de historias fascinantes. Sí, extrañas. Por supuesto. O sea, siempre hay más historias, pero yo, si me tomo pues en el caso son año y medio yendo a la cárcel, entonces, por supuesto, habían varios elementos
y habían otros delincuentes, otros condenados o no condenados, porque hay muchos que no han sido sentenciados, que se me acercaban a decirme, señor, quiero que cuente mi historia, y me comenzaban a hablar y me contaban, y eran historias muy interesantes, muy impactantes, que merecerían también tener atención, pero si yo no me focalizo en una cosa, no acabo lo que estoy haciendo y me distraigo y no consigo hacer ni una ni otra cosa, ¿no? Y un periodista tiene que tener, para publicar sobre todo un libro, la primera cosa es concentrarse efectivamente en lo que está haciendo y no distraerse de otros elementos. O sea, mi objetivo es este y tengo que seguir por allí, porque si no, nunca acabas y lógicamente tu editor está atrás tuyo diciendo, bueno, ¿cuándo me vas a presentar el texto? ¿Cuándo concluye esto? ¿No? Y más allá de los prisioneros, digamos, ¿hizo amigos ahí, oficiales, guardias que le daban ciertas facilidades, que entendían su labor periodística? En realidad al principio, el ambiente era, digamos, un poco distendido cuando iba los miércoles porque iba con el abogado, ¿no? El abogado me sacaba un pase especial y entonces no había tanta gente, entonces el ambiente era mucho más distendido. Pero cuando ya iba el domingo, donde estaban todos con sus familiares y todo, la situación era mucho más complicada. Primero porque los guardias están muy presionados para los controles, porque lógicamente tienen que estar revisando si nadie está metiéndole algo o ingresando con algo indebido. Fuera de todo eso, el hacinamiento, que ya de por sí es muy grande en el penal, se incrementa con el ingreso de estas personas, de los familiares. Entonces, siempre hay pequeñas rencillas, pequeñas cosas. Entonces, uno tiene que permanecer, o sea, más alerta, ¿no? Alerta porque estás en un territorio que no es precisamente pues un restaurante de amigos, ¿no? Un encuentro de amigos. Siempre podría haber algo, una reyerta donde uno es ajeno completamente, pero estás dentro de la prisión y para poder salir no sales, cierran las puertas y te quedas tú adentro. Entonces, siempre hay que estar muy, muy, muy atento a cualquier cosa que te pueda ocurrir, ¿no? Ahora, en esta investigación y en otras también usted ha tocado temas bastante complicados, ¿no? En esta mencionaba a personajes poderosos de la política peruana, gente mediática. ¿En algún momento se sintió observado, sintió como que perseguido, sintió que había gente que estaba intentando impedir que la investigación prosperara? ¿O una vez que fue publicado el libro sintió represalias directamente? Yo soy de las personas que nunca soy muy reacio a la victimización del periodista per se. O sea, los periodistas que hemos elegido la profesión de periodismo, sabemos, valga la redundancia, sabemos perfectamente que hay riesgos y los riesgos son calculados. Entonces, nunca he dicho, bueno, sí, me sentí amenazado y me amenazaron y todo. Sí, hubo personas sospechosas que aparecían por ahí merodeando por mi casa, algunas llamadas un poco intimidantes, pero son gajes del oficio. Prefiero no ahondar sobre eso porque sería pues decir, no, me han perseguido y me han hecho. Y yo la verdad, en ese sentido, por supuesto, no estoy desmereciendo, hay periodistas perseguidos, hay periodistas que han sufrido muchísimo, pero no ha sido mi caso al grado extremo que yo me vea obligado a denunciar, ¿no? A denunciarlo. Si es algo muy grave, lo denunciaré como corresponde, pero no ha sido tan grave que merezca, digamos, difusión pública, ¿no? Igual siento que obedece un poco a ese sentimiento que ve en sus libros de que usted como periodista nunca es el protagonista de la historia, ¿no? Usted es un observador distante tal vez, pero que está narrando la historia que ha llegado a él, pero nunca es él el que está al medio. Yo en ese sentido, yo respeto mucho a aquellos, por ejemplo, periodistas lo que llaman, que practican el estilo Gonzo, ¿no? O sea, que es este periodismo donde en realidad el periodista es la noticia. Mi formación quizás o mi preferencia para narrar es más bien el periodista es un observador, es alguien que
muestra las cosas, que denuncia las cosas, pero que no forma parte de la historia, ¿no? Entonces, por eso es que mis narraciones usualmente son en tercera persona, por ejemplo, ¿no? Usualmente, ¿no? Si hay necesidad, no significa que sea una regla que nunca se rompa. Si hay necesidad y el relato lo amerita, lo haré. Pero en general mantengo esta distancia de observador para que el público sea el que saque sus conclusiones, ¿no? Tal vez sin la necesidad de spoilear un próximo libro, pero ¿cuáles son esos casos mediáticos conocidos en el Perú que merecen una revisión, una investigación nueva, una nueva mirada, ya sea periodística, ya sea a través de una investigación en un libro, no necesariamente por sus partes, sino para una nueva generación de periodistas que tiene que volver y revisar? El Perú es un país tan rico en historias. Hay historias, o sea, historias no solo en Lima, en todo el territorio nacional hay grandes historias, ¿no? Entonces, yo más bien muchas veces me siento frustrado porque digo, esta historia debería contarla yo, o esta historia, y no puedo hacerlo porque no tengo tiempo, porque también tengo otras obligaciones, porque en fin, ¿no? Pero son muchísimas, son muchísimas, ¿no? En esta pandemia, por ejemplo, me ha permitido, ya que he hecho mucho teletrabajo, también tener muchas horas para poder escribir, ¿no? Y he valorado un poco el encierro porque ha habido mucho silencio. Entonces en mi casa he podido dedicarles más horas y he podido concluir 3 libros que serán publicados en los próximos meses, ¿no? ¿Se puede contar algo sobre estos 3 libros o todavía hay una Sí, restricción? puedo adelantar uno. Uno que debe salir en septiembre, que es uno sobre un espía peruano condenado fue una de las últimas personas fusiladas en la Torre de Londres, condenado por espiar para los alemanes. Wow. ¿Ya? Ya el libro está listo y debe salir en septiembre para la Feria del Libro, ¿no? De Lima. Tengo otro que se va a publicar en México, que es un pedido, ahí sí no puedo entrar en muchos detalles, pero es una historia que vincula mucho a Perú con México, ¿no? Es historias reales, completamente, digamos, de estos vínculos poco conocidos entre políticos peruanos y mexicanos, sobre todo en la década del 30, 40 y 50, ¿no? Antes de cerrar esta parte relacionada al tema de la investigación en los libros, me gustaría pedirle que le diera algún consejo a los jóvenes que están viendo esta entrevista, ¿no? Porque ahora en LP promovemos mucho la investigación y todo el tema académico, en parte para el lanzamiento que estamos haciendo de una revista especializada. Y me imagino que hay muchos chicos que están viendo la entrevista y están pensando que están estancados en una investigación, que están intentando avanzar con un tema y no funciona, pero usted ha enfrentado temas que no tenían fuentes, que no tenían recursos cercanos y ha tenido que navegar más y profundizar más para encontrar esa información. La información siempre está, pero me gustaría que usted tal vez, sabiendo esto, les diera algún mensaje o alguna técnica, algún secreto. Y ya, es que yo no tengo una receta secreta, digamos, para un libro. Cada libro para mí o cada investigación siempre es un nuevo desafío y no tengo una técnica que sea exactamente igual. Pero lo primero que yo hago, por lo menos, es comienzo a leer todo lo que haya sobre el tema, absolutamente todo y más. Cosas parecidas, ¿no? Porque eso me permite dotarme de un bagaje, de la suficiente información para que hablar con propiedad sobre el tema. Porque si yo no conozco, siempre va a aparecer algún elemento que va a evitar que yo, no informe debidamente o no lo comunique debidamente o no escriba debidamente. Entonces, yo le recomendaría primero, si quieren abordar algo, lean. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que yo hago es, voy haciendo como una especie de ficheros, o sea, fichas con los datos, ¿no? Fechas, por ejemplo, o información básica
que me parecen relevantes, pero con la fuente. Porque siempre lo que me ocurre es que, ¿dónde leí esto? ¿De dónde saqué esto? Y yo no me puedo apropiar también de datos que no son míos. Claro. Si no, tengo que decir, no necesariamente muchos de mis libros no tienen necesariamente bibliografía porque no son unos libros académicos, pero hay otros que sí, porque hay que reconocer de dónde he sacado esa información y eso le da verosimilitud. Entonces, por lo tanto, sobre todo para ustedes como abogados, necesitan una fuente. ¿De dónde han sacado esa información? ¿Quién dijo qué y por qué? O sea, no lo inventaron. Y eso le da un respaldo porque demuestra que hay una investigación profunda y eso le da también mayor respeto a lo que estamos leyendo, ¿no? O sea, le digo, esto es un trabajo serio, esto es un trabajo elaborado, esto es un trabajo que tiene profundidad y no es simplemente la impresión, su deseo de que no, sino o lo que se cree. Y eso es importante, ¿no? Ahora, creo que he respondido directo o indirectamente la pregunta de Medalit Hermosa Guaya, que dice, ¿qué consejo brindaría a los nuevos semilleros para poder iniciar a escribir artículos, desde artículos pequeños a libros? Creo que esto sirve de alguna forma para... Claro, ahora, un poco complementando la pregunta de Medalit. Yo tengo por formación más allá de la universidad, yo trabajé mucho en agencia de noticias, ¿no? Trabajé en una agencia de noticias que se llama la agencia United Press International, que era una agencia estadounidense, donde se escribía, la regla era no más de 5 líneas por oración. Entonces, teníamos que hacer, es más, se premiaba cuando uno ponía una idea en menos de 5. De repente en 1, en 2. Entonces, a la hora que yo escribo, yo no escribo, por ejemplo, y eso es un problema que siempre encuentro, sobre todo en los textos legales, ¿no? Que se colocan varias ideas en un párrafo. Demasiadas ideas. Entonces, el cerebro humano está tratando de procesar una cosa, otra cosa y otra cosa, y al final no acaba entendiendo nada. Pero si tú quieres escribir de una manera que la gente te entienda, tienes que utilizar una idea, un párrafo, una idea, un párrafo, una idea, un párrafo. Aunque suena medio infantil y básico, se pueden decir cosas muy profundas con palabras muy simples. No intentes impresionar a tu lector, a tu audiencia, con términos rebuscados que uno tiene que ir al diccionario, porque lo que va a ocurrir es que simplemente a los 3, 4, 5 o 20 segundos ese lector te va a dejar de leer. Pues si no lo entiendo, me aburre, paso a otra cosa. Y ahora que hay tanto para leer en las redes, en los libros, en diferentes lugares, lo mejor es simple y llanamente una idea, un párrafo. Una idea, un párrafo. Eso es el sistema mejor para que la persona, además decodifique, entienda mejor el mensaje. Creo que con eso queda bastante clara la pregunta de esta seguidora de la página. Quería preguntarle antes de pasar a hablar de la televisión, que es un tema que me interesa mucho, ¿qué tal es su memoria? O sea, más allá de los apuntes, más allá de lo que tiene registrado en el papel, ¿usted recuerda las fechas, los datos de la información que cuenta sus libros? No todo, algunas cosas sí, pero sería pues terrible, imagínate recordar todo. En realidad sería pues una computadora. Una maldición. Claro, no, tengo que también, es cierto, recuerdo muchas cosas, pero las recuerdo a partir de experiencias. O sea, yo recuerdo cómo inicié la investigación de Estación Final porque fui a un lugar que marcó el inicio. O sea, yo te puedo decir, mi investigación de Estación Final comenzó el día que yo decidí conocer el campo de concentración de Auschwitz. Y fui y lo visité. Es un lugar tan terrible, tan impactante, tan fuerte,
que es imposible olvidarte. Entonces yo te puedo decir exactamente cuándo ocurrió eso, pero ya muchos detalles, ¿no? Tengo que revisarlos y por eso anoto, por eso escribo, por eso guardo fichas y sé exactamente, y luego las consulto y cada cierto tiempo, ¿no? Me preparo para una entrevista, para hablar sobre un determinado tema, ¿no? Ahora, hablando de la televisión, que es ese círculo que me gustaría cerrar con usted, porque creo que algo que siempre se critica en los medios de comunicación es lo que están diciendo los canales de televisión, el mensaje que están dando, qué tanto responden realmente a las necesidades e intereses del público. Usted, como exdirector de un canal que empezó a brillar y a dar información de otro tipo, ¿qué opina del rol de los medios de comunicación actualmente? Mira, es un poco complicado. Yo soy enemigo del periodismo de periodistas, ¿no? Y también ese rol que muchas veces nos atribuimos, ¿no? Y dice, yo soy un líder de opinión y tengo el derecho de evaluar, ¿no? El rol, ¿no? O sea, eso es un poco arrogante ¿no? de creerse autoridad por encima del bien y el mal y poder dar recetas para decir qué están haciendo tus colegas. Es muy difícil y poco, digamos, correcto. Yo, a mi modo de ver, es el público el que juzga. Sí puedo en este momento, digamos, hablar acerca de que la televisión en este momento está en una crisis muy grande, ¿no? Y puedo decir que esta crisis se refleja precisamente en que muchos periodistas, buenos periodistas, no están en la televisión, que han perdido su empleo por tratar de informar y de cumplir las normas éticas del periodismo, por no tomar en este momento de polarización política, por no querer tomar una posición, sino por informar de manera adecuada y correcta, sin tomar un sesgo, ¿no? Pero evaluar específicamente un caso sobre es muy difícil. Lo que sí creo es que es necesario que nosotros los periodistas nos regulemos, ¿no? Porque si la autorregulación que está establecida en la ley de radio y televisión no se cumple, otros van a intentar regularnos y ahí el ocaso de la libertad de expresión será inexorable, ¿no? En esta época estamos hablando mucho de sesgos políticos, de fake news, y a usted constantemente en entrevistas le preguntan qué opina de las fake news y todo esto. Pero, ¿cuál es tal vez la noticia falsa que a usted más le ha sorprendido escuchar o que lo ha dejado propiamente horrorizado, fastidiado? He leído tantas fake news, recibo diariamente, bloqueo, ¿no? Me he tenido que salir del grupo de WhatsApp de mi universidad, que son compañeros que han estudiado ciencias de la comunicación, porque hay gente que comparte noticias sin fundamento, sin revisión. Quizás una de las noticias que más digamos, la fake news que más me irritó, ¿no? Y que recuerdo, fue un político que ahora acaba de ser electo congresista, que dijo en televisión, sin ningún tipo de eso, que había una vacuna, ¿no? Que provocaba más COVID. O sea, alguien puede crear una vacuna para provocar más COVID. Podemos discutir si una vacuna tiene eficacia o protege más o menos, pero no puedes decir sin ningún tipo de responsabilidad que una vacuna provoca más COVID o que alguien se puede higienizar o, digamos, las manos con nuestra saliva y esa persona se proclama científica
O sea, y estoy hablando de la misma persona, ¿no? No voy a mencionar su nombre porque yo creo que todo el mundo sabe a quién me refiero y no deseo ni siquiera nombrarlo para no hacerlo más famoso de lo que ya se ha hecho. Pero ese tipo de cosas, esas fake news que provocan que mucha gente, por ejemplo, en este momento que la campaña de vacunación en el país ha avanzado tanto, hasta niveles que honestamente yo no hubiera imaginado cuando en enero, diciembre nos enteramos que no habían vacunas, que el Perú no había firmado ningún contrato. Mucha gente todavía se resista a vacunarse, sabiendo que es la única manera de salvar su vida. Entonces hay una responsabilidad ahí muy grande de los periodistas, de los políticos, de los líderes de opinión. Y yo creo que esa quizás sea, sabiendo la crisis tan terrible, la peor crisis sanitaria de la historia del Perú, la estamos viviendo ahora. Y, sin embargo, todavía hay gente que se resiste a vacunarse gracias a estas fake news, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hablando de su carrera en televisión, una época en la que la gente de mi edad, jóvenes, niños, decían que TV Perú era un canal aburrido, que había ese prejuicio porque es un canal del Estado y que todavía hay muy poca gente que lo mantiene, pero antes era mucho más fuerte. Y recuerdo también ese salto o ese cambio en el que empiezan a producir programas que entienden el lenguaje de una nueva generación sin perder la idea de un mensaje, sin perder la idea de decir algo importante. ¿Cómo fue entender esa idea? Hay una cosa, la televisión no puede ni debe ser aburrida. Yo no consumo algo, yo no veo algo para aburrirme. Es decir, hoy día me quiero aburrir, voy a encender la televisión. ¿Correcto? Entonces, lo que pasaba con TV Perú en ese caso era que mucha gente consideraba de que debía ser pues un canal de televisión para iniciados, ¿no? O sea, para un grupo que entendiese el mensaje cultural cuando la cultura está pues en la música, en el nuevo lenguaje, en diferentes formas de acercarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo acercar al público? Por ejemplo, formamos un núcleo muy importante, que es el canal de niños y jóvenes, donde todo el equipo, la persona más vieja, digamos, tenía 40 años. Y era el anciano del grupo, porque todos tenían pues 20, 21, 22. Y yo me reunía con ellos y les decía, miren, yo soy un viejo, ¿ya? Quiero que ustedes me digan qué es lo que les gustaría. O sea, cuando ustedes hagan algo, piensen qué les gustaría a ustedes ver. Porque lo que ustedes quieren ver, ustedes representan al grupo al cual van a dirigir su mensaje. Entonces, ¿cómo hablarían ustedes entre sí? Entonces, hicimos una serie de programas dirigidos por ellos, y ellos mismos se divertían. Yo les decía, si tú te estás aburriendo, tu programa no sirve. Piensa en que tú te tienes que estar divirtiendo para hacer el programa. Y eso se transmitía en la pantalla. Y eso permitió que los índices de audiencia subieran, porque la gente comenzó a conectarse. Se dio cuenta, están hablando igual como hablo yo, como sería y todo, ¿no? Y ese tipo de programas ayudó mucho digamos, a este repunte de la señal de TV Perú, ¿no? Ahora, hay dos programas que creo que son fundamentales también para entender esa etapa de TV Perú, que es obviamente El Último Bastión, que aquí en LP tuvimos a Giovanni Arce el día que la serie llegó a Netflix, comentándonos un poco su rol de abogado en una época completamente diferente, ¿no? Claro, al público de LP le interesaba mucho saber qué investigación había habido en ese desarrollo de personaje, ¿no? Y elegir específicamente un abogado como protagonista de una historia de ese tipo. Y también nuestra historia, ¿no? Que si bien está ambientada en otra época y tiene como que ese tinte un poco cómico, un poco romántico, no pierde la oportunidad para tocar temas importantes de las cosas que pasaban en los 80, en los 90, con música de Pelo Madueño en el intro, que es un detalle que me gusta mucho. ¿Cómo fue, qué fue lo que motivó a creación de series de este tipo? Que hablan de historia al final. Bueno, en el caso de nuestra historia yo no estaba en TV Perú en ese momento, pero era el antecedente más importante, y justamente por eso fue una de las razones que llamé yo a los hermanos Eduardo y María Luisa Adriancén, ¿no? Pero en segundo lugar, lo que yo les dije era,
tenemos que hacer algo para el Bicentenario, pero no quiero la clásica historia donde San Martín, Bolívar, ¿no? Contando lo mismo. O sea, hay decenas de documentales, películas acerca de esto. Me gustaría un ángulo diferente. Algo que no sé cómo afectó la independencia al ciudadano de a pie. ¿Qué pasó? Porque además es una ruptura muy importante de siglos de un sistema político, ¿no?, a otro. Es como un apocalipsis, ¿no? Zombie, ¿no? O sea, de pronto todo estalló ¿no? Entonces, ¿qué significó para ellos? Y le dije, vengan con ideas. Tuvimos otras reuniones, vinieron con una idea, con otra, y ahí le decía, no, esto no me gusta, mejor metemos. Y entre los tres nos comenzamos a mover, y ellos, que son realmente grandes profesionales, ¿no? Eduardo y María Luisa, se echaron al hombro la tarea y ayudaron a crear la serie. Por supuesto, cuando ya, mejor dicho, ellos perfilaron todo, y yo dije, sí, esto es lo que queremos hacer. El gran problema era, ¿dónde están los recursos? Porque necesitábamos dinero para eso. Pero todo lo que es de época siempre es carísimo. Es carísimo, y además era un desafío porque nunca se había hecho algo así en la televisión peruana, ¿no? Y lo primero que yo les dije, recuerdo, les dije, yo quiero que esta serie vaya a Netflix. Entonces, Eduardo, que es una persona muy, muy realista, y agarró y miró así con cierta sorna, recuerdo, ¿no? Dijo, bueno, todos quisiéramos llegar a Netflix, ¿no? O sea, todo como diciendo, sí, bueno, ya. Ya, compadre. Sí, sigue soñando, ¿no? Yo le dije, no, tenemos, entonces, para llegar a Netflix, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mejorar la calidad técnica. Primera cosa, esta serie se va a grabar en 4K. Entonces, bueno, pero 4K va a ser mucho más caro. Sí, pues, pero si quieres jugar en las grandes ligas, no puedes ir con tu pelota de trapo. No puede ir de 360. Claro, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, tú tienes necesariamente, si tú quieres jugar digamos, en las grandes ligas, tienes que ir pues con las cuestiones reglamentarias de arranque. Entonces, trabajamos para que fuera en 4K, lo cual además demandó mucho mayor cuidado. El 4K, que es una versión mayor a la del HD, entonces te permite ver, por ejemplo, todas las imperfecciones de la piel. El maquillaje tenía que ser mejor, el vestuario tenía que ser mejor, las locaciones tenían que ser mejor, la iluminación tenía que ser mejor, la música tenía que ser mejor. O sea, todo eso, todos los 200 profesionales que trabajaron en la serie tenían que hacer un trabajo mayor que, bueno, pues colocar pues una escenografía de cartón y pintada así y con triplé y no, porque eso se iba a reflejar en la pantalla. Y eso nos llevó pues 1 año y medio para poder hacerlo, ¿no? No podía verse como una obra de teatro o como un sketch cómico, ¿no? Claro. O sea, es muy fácil que se note la diferencia. Y además Netflix no te iba a aceptar nunca una cosa como esa. O sea, para llegar a Netflix, tú tienes que tener la misma calidad que en otros, que tienen las series en otros países. Y eso nos permitió que Netflix comprara la serie, se convirtiera en la primera serie peruana, pero además la primera serie de una televisora pública de América Latina que es adquirida por una plataforma de streaming, ¿no? Y cuando esto pasa, usted lo llama a Eduardo y le dice, mira que se pudo, te dije. No, comenzamos a la hora que acabamos la serie, la vi, dije, ahora ya vamos a llamar a Netflix. Entonces, las negociaciones comenzaron inmediatamente, concluyó la serie, ¿no? Y hubo una serie de pedidos, de requerimientos, por ejemplo, de derechos que había que garantizar, autorizaciones, toda una serie de cosas. Entonces, ellos sabían de que sí estábamos haciendo. Me decía, pero ¿crees que al final va a salir? Digo, bueno, no hay peor intento que el que no se hace, ¿no? Ahora, los derechos de distribución son un tema gigante, ¿no? Porque mucha gente ve Netflix y dice, ¿por qué en Netflix Estados Unidos está tal película y en Netflix Perú no? Pero esa negociación es muy complicada. Porque eso es lo que ellos tienen es
por ejemplo, una serie o una película, el productor, el director, el dueño de los derechos define qué territorios le da. Qué territorios le da a Netflix o a Amazon o no sé, pues a Disney o cualquiera de las plataformas de streaming que hay en este momento, ¿no? ¿Y ustedes cómo vieron toda esta Bueno, no, negociación? o sea, la negociación no la hicimos nosotros, la hizo Tondero Distribución a través de Cecilia Gómez de la Torre, que es una especialista y que yo la llamé y le dije, Cecilia, quiero que esta serie vaya a Netflix. Ella lo vio y dijo, mira, sí está bien, vamos a ver qué es lo que dice Netflix. Y yo por mi cuenta comencé a presionar y justo dio la casualidad que Reed Hastings, el dueño de Netflix, vino al Perú por una gira, o sea, fue a Brasil, fue a Argentina para lanzar Che Netflix. En Argentina Netflix se llama Che Netflix y vino al Perú por menos de 24 horas. Y le pedí una cita y tuve la oportunidad de hablar con él, ¿no? Entonces le dije, por favor, el último bastión, y le conté y todas las cosas. Y habló con su jefe de programación. Le dijo, a ver qué tal está esa serie. Suena interesante, veámosla. Y eso un poco ayudó a empujar que saliera, digamos, el acuerdo final, ¿no? Ahora, más allá de lo técnico y más allá de todo lo que hubo detrás para su llegada a Netflix, creo que mucha gente, bueno, el público LP obviamente valora que el protagonista sea un abogado, porque es bonito ver a alguien de tu profesión en la Claro, pantalla y claro. sobre todo en un contexto diferente. Pero Y también la además, serie... además un abogado, no cualquier abogado, ¿no? Un abogado idealista que lucha por la libertad, por todos los valores republicanos, por todo aquello que los abogados deberían defender, ¿no? Y además tiene todo ese tema de destacar conversaciones que hoy son importantes, como la presencia de las mujeres en la historia del Perú, ¿no? El personaje de Cindy Díaz, por ejemplo. ¿Qué tan presente estuvo usted en la conversación inicial que dio pie a este tipo de Y temas? ya, en realidad es el trabajo de guión fue de Eduardo y de María Luisa. O sea, yo daba mi opinión sobre algunas cosas, corregía sugerencias, pero ellos son, y tengo que reconocerlo, ellos fueron realmente los verdaderos gestores. María Luisa es una persona muy formada sobre el tema de enfoque de género y todo, ha hecho una serie de cursos y tiene varios grados académicos al respecto. Entonces, tiene muy claro el tipo de producto que quiere ver en pantalla. Y cuando conversamos acerca de la necesidad de que todos aquellos grupos que normalmente son, digamos, excluidos de los grandes acontecimientos de la historia, a pesar de que sí tuvieron una participación. Entonces, coincidimos plenamente entre María Elisa y Eduardo, vamos a invocar. Entonces, la historia se centra en cuatro familias. Una familia española, una familia mestiza, una familia indígena y una familia afrodescendiente. Eran los cuatro, ¿no? Y de ahí se muestra, por ejemplo, el papel de los afrodescendientes en la campaña libertadora. O sea, son los afrodescendientes que al final forman el ejército libertador, algo que nuestra historia en general no lo cuenta o lo cuenta muy matizado, ¿no? Entonces ahí se muestra eso. También el enfrentamiento en una familia española donde un hijo está en el bando realista y el otro está en el bando del ejército libertador. Se separan, ¿no? Cosa que ocurrió en la vida real. En Ayacucho, en la batalla de Ayacucho, de Junín, los hermanos se despedían antes de comenzar el combate porque uno iba a matar al otro, posiblemente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que provocaron esta fractura muy importante de la independencia, ¿no? Y a pesar de que usted fue parte de la producción de la serie, había momentos en los que la veía y decía, wow, no sabía esto, y que se sorprendía con lo que estaba viendo a nivel histórico. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en varios niveles. Trabajamos con un grupo de historiadores. Es cierto que había un historiador principal, digamos, que era Juan Luis Orrego,
que estaba de manera permanente allí revisando y todo, pero nosotros consultábamos con otros historiadores, especialistas en la época. Entonces, no es que yo me sorprendía a la hora que grababan una escena o no lo sabía, sino yo escuchaba y yo además participaba en las reuniones con los historiadores, les decía, ¿y por qué esto? ¿Y de dónde salió esto? Bueno, o sea, me acuerdo, por ejemplo, una discusión que puede parecer burda, pero los fusiles que utilizan los realistas, nosotros pedimos al Real Felipe que nos los cedieran, los que hay pues en su museo, Claro. ¿no? Pero resulta lo que había eran unos fusiles Mauser. Y entonces tuvimos una discusión porque resulta que los Mauser eran, creo, de 1860. O sea, la marca Mauser, el tipo de... apareció mucho después de la independencia. Por lo tanto, no habría sido correcto utilizar esos fusiles. Entonces teníamos que investigar cuáles eran los fusiles que se usaban en la época de la independencia. Y fue todo un trabajo. El vestuario, por ejemplo. Todo el vestuario es una reproducción exacta de los cuadros de Gil de Castro y de Pancho Fierro. Tal cual. O sea, las vestuaristas trabajaban buscando, entonces se iban a Gamarra, por ejemplo, a buscar las telas, pero hay que recordar que en esa época no había industria. Y lo que se vende en Gamarra ahora son tejidos, son telas industriales hechas. Entonces, pero no, esto se va a notar que no es auténtico, que es algo hecho. Entonces, todo un trabajo de investigación. O sea, cada cosa, la música, qué tipo de música se escuchaba en la época, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los historiadores, los narradores, los cronistas acerca de eso? Entonces, se fusionaba, y ahí trabajó Diego Dibós, por ejemplo, ¿no? Entonces, fusionando algunos elementos nuevos con antiguos, con instrumentos antiguos, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sonidos que evocan esa época, ¿no? Y hay televidentes que te han escrito destacando esto, que han notado, oye, esos fusiles sí son los fusiles. Sí, por supuesto, siempre. Y también hay otros que por ahí leía un historiador que escribía y decía, esto es infumable porque fulanito, ¿no? Siempre va a haber. La historia es para eso. La historia es para discutirla. No es para aceptarla, digamos así, a rajatabla. La historia justamente es para cuestionarla, para revisar qué cosas hizo de bueno, qué hizo de malo y qué cosas es lo que se escribe. Se escriben muchas mentiras, se escriben muchas exageraciones, depende del punto de vista de cada uno. Entonces, por eso es que tenemos muchos historiadores y varios historiadores. Yo me sentaba a escucharlos en las discusiones y uno tenía un punto de vista, el otro tenía un punto de vista y tratábamos de buscar un consenso. Lo que había consenso era lo que colocábamos. Algunas cosas que no necesariamente, y algunas licencias que nos hemos tomado. Entonces ese historiador, por ejemplo, que usó la palabra, esto es infumable, o algo así, porque claro, él es purista y, yo quiero, ¿no? Pero resulta de que hay otros historiadores que sostienen lo contrario. ¿Por qué mi versión? O sea, ¿por qué una serie tiene que ser, en todo caso, la serie no es estrictamente todo. Las familias no necesariamente existieron. Muchos de los personajes que actúan en la serie son ficción. O sea, esto no es es un documental. Claro, no es un documental. Si fuera un documental, de repente ahí sí está obligado a que todos los personajes que aparezcan, pero no todos los personajes existen, se inventaron, se crearon. O sea, son licencias que se toman. Ahora, en la serie se mencionan muchos temas haciendo énfasis en que ojalá eso se solucione en el futuro, ¿no? Haciendo ese contraste de que sí, muchos problemas deberían quedar hace 200 años y no acompañarnos en el 2021, claro, pero siguen presentes. Claro, una cosa importante era vincular las cosas, ¿no? Algo que al principio se comenzó a escribir y luego después se modificó, se discutió al inicio y después se decidió que no, era qué tipo de castellano íbamos a usar. Porque el lenguaje que emplean no es, evidentemente hace 200 años, nosotros no hablábamos como hablamos ahora el español. Ha habido una evolución. Entonces, por lo tanto, pues, vuestra señoría y ese tipo de frases
habréis, ¿no? Como habría el español antiguo, es completamente distinto. Pero llegamos a la conclusión que eso iba a provocar que gran parte del público no entendiera o le costara mucho más trabajo entender. Y entonces, volviendo a la pregunta sobre si te vas a aburrir y no lo vas a entender, no lo vas a ver. No, claro, lo preguntaba por el tema también de que ¿qué se siente estar en el 2021 y darse cuenta de que tanta problemática social de hace 200 años nos sigue acompañando actualmente? Pero es que justamente eso era lo que se buscaba, era hacer esta reflexión. Han pasado 200 años y cuánto de lo que hace 200 años eran nuestros problemas se han resuelto en el año 2021. Ese era digamos, la columna, digamos, el cordón umbilical, o sea, la columna vertebral del relato. O sea, hacer reflexionar al público sobre eso sin ponernos pues en el plan aburrido, ¿no? O sea, por eso hacían, y los actores eran conscientes de ello, porque a la hora que leían decían, oye, pero esto se parece a lo que ha pasado hace... Claro, sí, esa era la idea. ¿Y qué puede hacer, por ejemplo, el público cuando se está viendo que son personas ligadas al derecho, que es fundamental para generar ciertos cambios? ¿Qué pueden hacer ellos para, desde su tribuna, intentar que de aquí a 200 años no sigamos discutiendo de lo mismo? Nos podríamos pasar días diciendo qué cosas podrían hacer. Yo creo que la primera cosa es tratar de que la justicia sea, no sé si podemos usar el término, más justa en este país. Que la gente que no tiene acceso a la justicia, que la gente más pobre, más humilde, que por razones económicas, por razones de desigualdades, digamos, por discriminación, por todo eso, digamos, tenga acceso a la justicia. Y parte de la justicia es modificar o hacer que se cumplan las leyes. Modificar las leyes que no les dan derechos a todas las personas, que no reconocen. Entonces, combatir, yo creo que los abogados tienen un papel clave en que este país sea algún día un país igualitario para todos, un país más justo, un país más equitativo, donde la verdadera justicia social llegue, y por eso el derecho es tan importante, ¿no? Y como alguien que ha vivido en el extranjero, como alguien que ha visto el Perú de forma periodística y también como peruano propiamente, ¿cómo podemos definirnos en este bicentenario? ¿Cuál es la palabra exacta o la frase que puede englobar al Perú en una época tan convulsionada y al mismo tiempo de celebración? Debemos dejar de ser un país que crece, pero que no madura, ¿no? O sea, es hora de madurar. Toda la vida siempre recuerdo desde niño, siempre decía, no, el Perú es un país adolescente, o el país es un país joven, ¿no? Necesitamos madurar. Y madurar significa asumir todas las tareas pendientes, ¿no? Todas las responsabilidades pendientes que no hemos resuelto y que usualmente los más jóvenes no asumen, ¿no? Entonces yo creo que como país necesitamos eso, y los 200 años puede ser una buena oportunidad. Lamentablemente nos agarra en medio de una pandemia, en medio de una crisis política, social, económica, un contexto muy complejo, y el futuro se avisora difícil, pero yo siempre confío que los jóvenes no cometan los mismos errores que nosotros los más viejos hemos cometido y que han permitido que el país acabe en esta situación en la que se encuentra ahora, ¿no? Para no terminar en una nota necesariamente negativa, además de la pandemia y la crisis política, ¿cuáles son las cosas bonitas que uno recuerda del Perú cuando no está en el Perú? Por ejemplo, cuando ha estado hace poco en Estados Unidos, ¿cuáles eran los detalles, los lugares que lo hacían volver al Perú emocionalmente, mentalmente? Bueno, yo me siento orgulloso de ser peruano, me siento orgulloso de sus tradiciones. He tenido oportunidad de viajar por gran parte del territorio, hablar con peruanos en las fronteras,
miembros de los pueblos originarios, y siempre en ellos hay esperanza. O sea, siempre hay la esperanza de que todo va a cambiar, de que las cosas van a ser mejor. Y precisamente por eso, yo no creo que sea negativo, al contrario, la esperanza es aquello que nos guía y lo que nos debe iluminar, digamos, ¿no? Si hay algo que yo quisiera para los hijos de mis hijos, de los hijos de los hijos, es que este país, digamos, mantenga la esperanza, pero sobre todo que en algún momento conozca la verdadera justicia social, ¿no? Y para terminar, una pregunta de la audiencia, ¿no? Nos preguntan, bueno, nos comentan, me encanta escribir. ¿Cómo hago para que mis artículos lleguen a más personas? En el Facebook, si escribes un párrafo, nadie lo lee si no adjuntas una foto. Creo que usted como escritor y como una persona que ha sabido hacer llegar sus textos a más gente, tal vez puede darle... Lo que pasa es que, por ejemplo, el Facebook ahora se ha convertido... un texto sin imagen ahora en las redes sociales prácticamente es descartado porque hay demasiados elementos. Y el Facebook, los consumidores de Facebook son mayoritariamente ahora personas mayores. Y cuando hay tantos mensajes que aparecen, siempre puede ser un buen texto, pero si no está acompañado de la imagen. Aún así, yo creo que buscar espacios para compartir una revista, por ejemplo, como la de ustedes, que está a punto de salir, creo, ¿no? Es un buen lugar para comenzar. No tiene que ser con muchísima gente que lo lea, basta que lo lean poco a poco uno va perfilando, y luego después tratar de ¿cómo se llama? De intentar cosas mayores, ¿no? Un libro, una publicación mayor, ¿no? Muchas gracias, maestro Goya, por acompañarnos en esta mañana, en este debut de Bicentenario LP, que es solamente el primero de muchos programas que buscan celebrar un poco la identidad peruana y los hechos que han marcado al Perú, más allá tal vez de lo legal, pero que de alguna forma siempre pueden conectarse o ir de la mano, ¿no? Se vienen entrevistas con Santiago Rucagliolo, François Peglao, Carlos Ramos Núñez, Aníbal Torres. Poco a poco vamos a ir revelando y mostrando todo el material que tenemos para celebrar a través de la conversación llena de información, como ha sido este caso, lo que es realmente el Perú a través de su gente, ¿no? A través de la gente que la representa. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Finalmente, ¿tiene algún mensaje final para el público de LP? ¿Qué decirles? No quiero repetir esa frase cliché de el Perú es más grande que sus problemas, pero yo creo que el Perú va a superarse, como siempre ha superado. Hemos conocido el precipicio y no nos hemos caído. Yo creo que vamos a salir de esta y con el esfuerzo, sobre todo de los jóvenes, vamos a lograrlo, ¿no? Son ustedes los llamados a corregir los errores que nosotros hemos cometido. Finalmente tenemos una pregunta antes de despedirnos. Bueno, usted propiamente no es un historiador, pero ha tocado la historia de diferentes formas, ¿no? Y a través de diferentes plataformas. ¿Cuál sería la visión del historiador en estos tiempos? Yo creo que sería más propio que un historiador responda a esa pregunta, ¿no? O sea, la historia yo la veo como un instrumento para revisar las cosas, para cuestionar los hechos. Entonces, mi aproximación es como periodista hacia los hechos históricos y lo veo como una manera de aprender de los errores, de aprender de las cosas malas, pero también aprender de las cosas buenas, de los gestos heroicos, de las cosas bien hechas. Entonces yo me inserto en la historia para justamente rescatar ello, ¿no? Poner la luz en cosas, por ejemplo, la historia de esta peruana Magdalena Truell, que salvó a centenares de vidas durante la Segunda Guerra Mundial y que justamente la Municipalidad de Miraflores acaba de anunciar que va a construir un monumento para rendirle homenaje,
¿no? Me siento muy honrado de eso, porque además la historia original la conté yo a través de un libro, ¿no? Y entonces este libro se ha convertido en mucho más ya, o sea, ha superado, ¿no? De luego se volvió un documental, luego después algunos escritores han escrito unas novelas de ficción basados en la historia que yo conté originalmente. Entonces, ese tipo de cosas ayudan primero a conocer y a revalorar muchos de los peruanos que permanecían anónimos en los libros de historia, pero también nos ayuda a sentirnos más orgullosos de sus gestos, de su trabajo y tratar de emularlos, ¿no? Muchas gracias por ese mensaje. Sé que mucha gente en LP, me consta porque he estado viendo diferentes entrevistas en el marco de la revista LP, hay mucha investigación pendiente, mucha gente que está buscando contar cosas a través de textos académicos y siento que constantemente buscan esta motivación y ese mensaje que los invite a poder dar el último paso, ¿no? Muchas gracias por eso, muchas gracias por acompañarnos. Espero que sea la primera de muchas visitas para poder comentar temas que, si bien en una gran escala no parecen ligadas al derecho, están constantemente de la mano. Así que le agradezco nuevamente la visita y le agradezco al público de LP que nos ha acompañado en esta entrevista. Se despide Luis Santa Cruz y los invito a seguir viendo este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad en este programa llamado Bicentenario LP. Hasta luego. lpderecho.p